Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de Financieramente. Estamos aquí presentes con Sebastián Roth, quien la verdad nos conocemos ya hace un buen tiempo. Sebastián invirtió con nosotros hace aproximadamente unos 6 años atrás, Sebastián, más o menos. Sí, 5 años y medio, una cosa así. Claro. Y por lo tanto, la verdad que lo que queremos conocer un poquito es la historia del proceso de Sebastián en esto que fue aventurarse a la inversión inmobiliaria. Y lo primero que quería preguntarle a Sebastián, si tú puedes tratar de hacer un poquito de memoria a cómo estaba Sebastián Roth exactamente en ese momento antes de tomar la decisión de invertir en propiedades. Sí, bueno, la verdad es que siempre es un proceso cuando uno va a comprar algo y de una magnitud como un departamento, es una decisión importante, por lo tanto estaba nervioso, no sabía bien cómo iba a hacer esto. Tenía un amigo que ya había comprado y le había ido bien, entonces, bueno, eso me ayudó a tomar la decisión y, bueno, buscando, de ahí llegamos a conversar contigo, Alejandro, y yo estaba enfocado a una zona y tú me dijiste, mira, ¿sabes qué? En esta zona es un poco mejor, si quieres juntémonos, y la verdad es que me fuiste orientando y creo que fue bastante buena esa orientación que me diste al principio. Ya, perfecto. Por lo tanto, para ti fue súper relevante el poder tener la posibilidad de conversar con alguien para poder contrastar la información que tú tenías ya hasta ese momento. Correcto, o sea, yo estaba con este amigo que ya tenía experiencia y me decía, oye, mira, vamos a ver, y los fines de semana nos juntamos y estábamos viendo distintas zonas, pero al final, claro, el conocimiento es más o menos, entonces uno tiene que ir complementando con expertos y eso fue lo que me fue ayudando a tomar la decisión y tener un poco más de confianza. Ya, perfecto. ¿Qué sentías tú que era como la barrera más relevante en ese minuto para poder tomar la decisión? ¿Era precisamente la información o era el enfrentar el crédito o tener que enfrentar el tema de los pagos a los pies? ¿Qué sentías tú que eran los...? En realidad es todo, porque hay un desconocimiento en general sobre este tipo de inversiones. Y yo además tampoco tenía otro tipo de inversiones. Entonces, Ya. así como, oye, me estoy jugando como mis ahorros y ver cómo funciona lo del pie. Y que a todo esto, prácticamente pagándolo en cuotas, para mí fue relativamente sencillo pagarlo. Así que nada, te va dando muchas más luces con respecto a cómo fue, o sea, cómo es el proceso. Ya, perfecto. Entonces, claramente en ese minuto tú sentías que había muchos elementos que necesitabas conjugar unos con otros para poder tomar la decisión. Y que de hecho el tema del pie, como tú me dices, al verlo que se pudo pagar en cuotas, se te hizo sencillo, se te hizo Exacto. razonable. Sí, o sea, un tema es el pie, el otro son cuánto va a ser el dividendo, porque claro, sobre el papel puede aguantar mucho, pero después la realidad puede ser muy distinto. Entonces uno tiene que tener certeza, la mayor cantidad de certeza, por lo menos a mí me pasa, si voy a comprar un televisor o cualquier cosa, yo siempre reviso bien todas las alternativas, cosa de tomar la mejor decisión. Claro, naturalmente en el fondo la información te ayuda a tomar esa decisión más tranquilo. Correcto. Claro, efectivamente uno no puede tener un 100% de certeza, pero la posibilidad de aterrizar esto, de analizarlo con papel y lápiz, como se dice, nos ayuda a por lo menos tener un grado de certeza relativamente bueno. Exacto. O Ya. sea, uno nunca va a tener el 100% de certeza cómo va a resultar. En mi caso, dentro de todo, ha resultado súper bien. Ya. Entonces, en ese sentido, estoy agradecido de la asesoría y que me ha ido bien. Para ponerlo en contexto, la gente no lo sabe, pero Sebastián invirtió en varios departamentos y en el proceso lo que hicimos fue primero analizar qué es lo que estábamos buscando, qué es lo que qué es lo que se pretendía originalmente. Y Sebastián lo que quería era poder tomar una inversión que creciera de manera importante en el tiempo. Yo me recuerdo esa parte. Sí, correcto. O sea, como dices tú, compré varios, pero quizás hoy en día, digo, podrían haber sido más. Entonces, pero ante la decisión, y es la primera vez que tomas esa decisión, bueno, uno no puede saber cómo se va a comportar en el futuro, pero sí, es una Ya, inversión. pero es interesante lo que tú dices, claro, hoy día ex post haber hecho el proceso de inversión, tú dices, chuta, ojalá hubieran sido más. Exactamente. Así que en ese sentido, nada, fue
fue muy buena hacer ese análisis para ver, como yo estaba viendo, por ejemplo, en Independencia, Sí. y la rentabilidad en Independencia por metro cuadrado y cuánto se pagaban los arriendos, al final no era tanto como en esta otra zona donde finalmente invertí. No sé si hoy en día será igual en San Miguel, entonces para mí fue un tema exitoso. Sí. Efectivamente logramos en ese minuto, y San Miguel estaba en una posición, como a veces lo hemos conversado en otros capítulos, que los mercados siempre donde más plusvalía, donde más rentabilidad genera es cuando están desarrollándose, es el inicio del desarrollo del área. Y ya Independencia tenía varios años de desarrollo, en cambio San Miguel estaba en los albores del desarrollo en ese minuto. Y nos prometía más, nos prometía mucho más. Y la realidad ha sido que después, hoy día, 5 o 6 años después, mirándolo, efectivamente logramos obtener ese plus adicional. Correcto, sí, definitivamente. Bueno, naturalmente que el pago del pie fue una parte, pero después nos vimos enfrentados al cierre del tema, que era enfrentar los créditos, enfrentar que efectivamente ya esto se volviera una inversión ya real, no solamente la primera patita, sino que cerrar el círculo y lograr que esos departamentos se arrendaran. ¿Cómo fue esa parte para ti en el proceso? También súper nueva, tomar créditos, yo no había tomado nunca antes un crédito para nada, entonces tomar un crédito de esta magnitud era algo súper importante, nervioso, lo hice con 2 instituciones, entonces fue algo que tenía mucho nerviosismo de cómo iba a afrontar después los pagos de esos créditos. De esos créditos. Claro. Claro, naturalmente una incertidumbre que nace al momento, en donde efectivamente, ¿cómo se llama? Uno dice, se va a lograr pagar completamente el dividendo con el arriendo. Con el arriendo, exactamente. Era algo que nosotros en el papel lo proyectábamos. En ese minuto los números nos permitían ver que con el pie que estábamos aportando, más los arriendos como venían, lograban pagar el dividendo. Correcto. ¿Qué ha sucedido hasta el día de hoy con eso? Hasta el día de hoy la verdad es que ha funcionado impecablemente. Siempre hay algunos arriendos que se van cayendo, pero dentro de todo yo logro pagar el 100% del dividendo y me queda incluso un remanente para guardarlo por si pasa esto de que no se arrendan los departamentos. Por lo tanto, ha sido una experiencia muy buena en mi caso. Ya. Entonces, es importante que la gente lo entienda. Normalmente cuando uno hace una inversión inmobiliaria dice, ok, el arriendo se puede pagar o sea, el dividendo se puede pagar con el arriendo. Pero la realidad es que las propiedades nunca están el 100% del tiempo arrendadas. Correcto. Por lo tanto, siempre hay que tener, ¿cómo se llama?, dentro del análisis que va a haber periodos en donde esas propiedades no van a estar ocupadas. En el caso de Sebastián, como tiene varias propiedades, logramos que se compensen más o menos una con otra. Correcto. ¿Ya? Puede haber eventualmente algún periodo que no sea exactamente así, pero en la mayor parte del tiempo lo logramos. Sí. Sebastián, hay un tema que en el fondo que se ve poco, que queda poco a la luz de la gente, pero nosotros cuando hicimos el análisis de inversión, tú tuviste la oportunidad de invertir en blanco. Sí. ¿Ah? Entre blanco y verde, ahí Exactamente, sí. estábamos justo ahí en el tema. Eso generó una diferencia entre el precio que tú pagaste y el precio que podría eventualmente venderse cualquiera de esos departamentos hoy día. Correcto. ¿Cuántos más o menos, tú tenés claro más o menos cuánto es la ganancia que hay ahí? Chuta, más o menos lo que yo he calculado, creo que hay como, hoy en día es como un 80%, o sea, ha crecido casi el doble. Casi al doble Sí, el valor de la propiedad. Sí, ¿Ya? exactamente. ¿Y tú en esa época lograste colocar o lograste invertir con cuánto por ciento de pie? Con un 20% Con un de 20%, pie, ¿cierto? sí, correcto. Por lo tanto, hoy día, si Sebastián tomara la decisión de vender cualquier departamento, eso significaría que prácticamente multiplicaría por 5 por Sí, 5 por 5 la inversión. sí. Es decir, un 500% de rentabilidad. Más todos los, ¿cómo se llama?, deltas que nos han ido quedando en el tiempo. Correcto, sí, ¿Ya? sí. Entonces, muchas veces conversamos de lo potente que es la inversión inmobiliaria y realmente cuesta mostrarlo y sobre todo cuando lo decimos nosotros, porque pasa a ser como poco creíble. Oye, que se puede realizar un 500% de rentabilidad, sí, sí se puede. Entonces, Sebastián acá nos muestra cómo él ve los números de sus propias inversiones. Sí, o sea, efectivamente la inversión ha sido muy buena y
pretendo seguir en el tiempo. O sea, no el venderlos hoy en día, porque también las unidades hoy en día están un poco más elevadas. Han estado Entonces, bastante mal. Sí. para mí, en la situación que yo estoy, es mantenerme. Mantenerlo como Exactamente. ¿Tú crees que podría haber habido otro tipo de inversión que te hubiera permitido tener estas rentabilidades a las que tú tenías acceso? O sea, quizás con mayor riesgo, obviamente. O sea, si es que uno juega en la bolsa o en ese entonces las criptomonedas, por ejemplo, creo que ni siquiera existían No, no o existían. recién estaban empezando. Sí, sí. Entonces, claro, pero hoy en día, conociendo cuál es la realidad de las criptomonedas, uno puede haber invertido en un momento determinado y salirse justo en el Sí. momento y haber ganado quizás más, pero con un gran riesgo, porque a mí también me pasó entrar tarde en las criptomonedas Sí, y salir salir fatal. mal. Claro. Así que sí, la verdad es que para mí ha sido una alternativa relativamente segura de inversión y estoy contento, estoy contento. Para mí es súper importante esta conversación contigo, Sebastián, porque finalmente ver la mirada de la persona que tomó la decisión desde la vereda donde estaba recién adquiriendo conocimiento con la inquietud, ¿qué le dirías tú hoy día a una persona que esté pensando en la intención de invertir? ¿Qué mensaje o qué recomendación les darías? O sea, lo primero es hacerse asesorar bien y el poder tener la mayor cantidad de información posible para que su inversión para que sea rentable. O sea, eso principalmente, como se hace en cualquier inversión o cualquier persona que tiene muchos recursos, uno toma las decisiones con toda la información y tomando todas las oportunidades que tiene el mercado. Ya, perfecto. Tú si lo hubieras hecho solo, sin haberte asesorado, ¿hubiera sido lo mismo? ¿Tú crees que hubiera logrado el mismo resultado? No, creo que no, porque efectivamente lo que yo estaba viendo, que igual era incipiente, pero estaba casi a punto de hacer una inversión en Independencia, por ejemplo, y seguramente no hubiese tenido los retornos que tengo actualmente. Ya, perfecto. Por lo tanto, esa asesoría efectivamente tú sientes que aportó y aportó Sí, su sí, definitivamente, sí. Ya. La administración después de que se concreta la inversión, ¿qué tanto importancia le das tú hoy día? La verdad es que descanso bastante en la administración, no tengo mayores preocupaciones, he ido un par de veces a visitar sí, las unidades porque es importante saber el estado, pero la verdad es que dentro de estos años que llevo de la inversión he visitado en 2 oportunidades y el resto lo he dejado delegado 100% en la administración de ustedes. Yo Así uso una que, frase que puede ser media eslogan, pero digo que la inversión efectivamente sea una inversión o una preocupación. ¿Ah? exactamente. ¿Para ti ha sido así? Para mí ha sido así, sí. Ya. Efectivamente, hemos logrado que finalmente el objetivo que nos planteamos originalmente, que era invertir, que ese capital invertido se multiplicara y que además rentara en el tiempo, no solo en el total, sino que en el día a día. Correcto, o sea, efectivamente, no solamente es el arriendo, es mantener las unidades bien y que se mantenga esa plusvalía, que al final, si es que uno recibe el departamento en mal estado, esa plusvalía también puede que caiga, por lo tanto es importante también que la administración tenga consciente de que mantener las unidades en buen estado. Perfecto, perfecto. Oye, Sebastián, la verdad que te quiero dar muchísimas gracias por esta entrevista. Aquí lo que queríamos básicamente era poder contar tu experiencia, tu historia como inversionista a otras personas que pueden estar en la misma situación que tú tuviste quizás hace 6 años, en donde naturalmente había una serie de incertidumbres y poder ayudar a través de tu historia que ellos quizás puedan tener una luz hacia tomar la decisión. Sí. No, gracias a ti por la asesoría inicial y hoy en día por la administración, porque al final es una no preocupación, como bien dices tú. Fantástico. Bueno, a todos muchísimas gracias por su tiempo. Los dejo invitados ya a un próximo capítulo en este mismo canal en YouTube para que hayan otras y conozcan otras entrevistas a otros clientes tan interesantes como la de Sebastián. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, que estén bien.